Estoy esperando porque no sé si alguien lo está viendo. Estoy como un tris confundida. Bueno. Mi nombre está mal puesto, pero creo bueno. que lo alcanzas a corregir. Bueno, igual, buenas tardes a todos quienes se conectan hoy. Hoy, en el marco del evento de Mujeres que Construyen Territorio, se encuentra mi persona hablándoles. Un gusto conocerlos a todos. Yo soy Ángela Villavicencio, soy coordinadora de Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes para el colectivo de estudiantes de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y convoqué este panel nombrado Ciudades Transparentes para recoger y cobijar todas las experiencias en torno a corporalidades transfemeninas en el espacio público, en la calle, y sobre todo para conocer que tienen todos sus conocimientos puestos en la ciudad y en políticas públicas. Entonces, voy a introducirlas. Hoy nos acompañan Matilda González. Matilda es abogada de la Universidad de los Andes, una mujer increíble, también ha sido directora de la Secretaría de Equidad de Género y de la Mujer en Manizales, y nos acompaña hoy desde su posición, que es el derecho, y ya. Ahora está Juli Salamanca. Juli Salamanca es comunicadora social de la Universidad Javeriana. Juli también es la directora de redes de la red comunitaria trans. Y nada, Juli es una fiera, es una heroína para muchísimas. Juli ha luchado por una cantidad de cosas que se nos han arrebatado a las mujeres trans acá en Colombia, y un placer tenerla acá. También está Daniela Maldonado, que fue cofundadora de la red comunitaria trans. Daniela es una lideresa social espectacular y ha luchado por los derechos humanos de las mujeres trans y de las personas trans en general, aquí en Colombia. Y por último, pero no menos importante, está Gislen Samayoa. Ella es una arquitecta graduada de la Universidad Piloto, radicada en este momento en México, y desde su profesión y desde su activismo político, fundando Trans por Objetivos, ha liderado increíbles hazañas para posicionar a mujeres trans y a personas trans dentro del medio. Entonces, este espacio está dedicado a todas las personas trans que luchan a diario por sus derechos, por su derecho a la calle, por su derecho a la ciudad. Y nada, este panel se lo dedico a todas mis hermanas que les toca la calle. Entonces, partiendo, inicialmente quiero traer como a colación una cita de uno de los cursos que está dando Brigitte Baptiste en EAN, y ella mencionaba que hay que comenzar a traducir y a empezar a llevar experiencias de tránsito a entidades, que es lo que está haciendo ella en la Universidad EAN. Y eso a mí me genera una duda, como una pregunta, y es cómo ustedes desde distintas disciplinas se atreven a poner experiencias de tránsito para poder transformar las vivencias de mujeres como nosotras. Y ahí le abro el micrófono a cualquiera que quiera comenzar. Bueno, comienzo yo. Digo, para mí obviamente el hecho de manifestarme dentro de una territorialidad de lo que era mi propio tránsito fue simplemente las posturas hacia lo que me gustaba, ¿no? No me iba a adecuar a lo que la gente me marcaba o que estaba estigmatizado por parte de la sociedad. Ejemplo, conocí muchas personas que dentro de los ámbitos trans dejaban de ser profesionistas para poder meterse a ser
a poner un salón de belleza o tratar de meterse en ámbitos de, de algún negocio de moda o cosas de decir que estaba fuera de su canon simplemente por el hecho de ser trans, porque era lo que marcaba la línea de lo que era ser trans. Cuando yo tomo la decisión de poder tomar mi propia decisión de lo que yo quería hacer como mujer trans, pues yo decidí hacer lo mejor que podía hacer, que era ser arquitecta. Estoy hablando que para el momento en que yo lo hice era 1989 y nadie tomaba esa partida y a lo mejor de alguna forma el que yo lo hiciera pues no solamente causó demasiado ruido, lo digo porque directamente fue hasta dentro de mi familia. Ejemplo es que mi propia madre al momento de que me dijo, pues, ok, ya sabemos que eres trans, pero ¿qué vas a hacer con tu vida? Ya estoy pensando con tu tía a ver de qué manera vamos a ayudarte para poder ver si de alguna forma te ayudamos a hacer, tomamos un curso y ponemos un local para poner plumas y lentejuelas. Y yo le dije, no, digo, te amo en el alma y gracias por la intención, pero no ese es mi camino. Mi camino es simplemente tomar las riendas de mi propia formación. Y ahí fue donde gritó y me dijo, ¿vas a ser arquitecta? Y yo les dije, sí. Y me dijeron que obviamente eso no existía, que nadie lo había hecho. Le dije, ok, pues bueno, voy a ser la primera. Y creo que esa fue como el primer paso para yo tomar las riendas de mi propia esencia hacia lo profesional como mujer trans. Y eso fue lo bueno, eso fue lo interesante, porque pues ahí fue donde Giselle no solamente empezó a marcar pautas y empezó a tener como una esencia de vida, más allá de una imagen que era estigmatizada por la sociedad. Yo Dale, sigo. Matilda. Eh, sí, o sea, Dale. yo también creo que, pues, no sé, como que muchas veces, como el hecho de hacer transiciones o de llevar diferentes experiencias de cambio a diferentes lugares, sí tiene que ver con ser trans, pero muchas veces no. O sea, por ejemplo, yo soy abogada y siempre me he sentido súper frustrada en las facultades de Derecho porque suelen ser súper cuadriculadas. Y yo siempre me he sentido como legalmente rubia en las facultades de Derecho. Ahora tengo un girasol muy lindo en mi cabeza. Y creo que también parte de lo que he intentado es como no encasillarme en qué es lo que se supone que es un buen abogado, una buena abogada. Pues acá hay como dos grandes amigas que son Juli y Daniela, que saben que me encanta bailar, siempre, o sea, a veces en algunas fiestas, una vez con uno que se levantaron ellas, le dijimos como que yo era, pues no sé, que yo era bailarina y entonces yo bailaba y hacía un montón de cosas y ellas dos me celebraban y me aplaudían el man que se había levantado como que también aplaudía pero no entendía, pero todo eso para decir que esas transiciones también son muy importantes, o sea, que hablar de lo trans es muy importante y también de qué implica ser una abogada trans y como para que te respeten, te tienes que vestir de una manera y tienes que ser como la normal, pero creo que también es súper importante hablar de esas otras diferentes formas de hacer los trabajos, de no permitirse encasillar en los géneros, de permitir que entre las disciplinas hayan coqueteos, que haya en estrategias legales elementos de arte, de pedagogía popular, que también estamos en un proyecto que ya terminamos de formular con la red comunitaria trans, que precisamente busca mezclar estrategias de arte y estrategias legales para el cambio legal y cultural. Entonces quería hablar como de esa experiencia de la interdisciplinariedad, también como un ejemplo de transiciones en el mundo profesional o en el mundo del trabajo. Yo estaba pensando mucho en la pregunta un poco que tú dabas como para guiar el panel, que era cómo las mujeres trans transitamos la ciudad. Y a mí se me venía mucho a la cabeza el tema de los planes de ordenamiento territorial y cómo la distribución de la ciudad afecta directamente a las mujeres trans.
¿sí? Porque pareciera que por un lado nos ubica en un espacio de la ciudad, que es el barrio Santa Fe acá en Bogotá, y pareciera que no podemos salir de esas cuatro paredes. Así que según la distribución, solo en ese espacio podemos ser felices, podemos construir familia, podemos construir amigas, y solo allí en este espacio nos reconocen nuestra identidad y podemos construirnos como mujeres. Entonces yo pensaba mucho cómo transitamos en la ciudad cuando se sigue como limitando el derecho a la ciudad, ¿sí? Cuando siguen existiendo fronteras invisibles que nos delimitan nuestra circulación en la ciudad y nuestros derechos a la movilidad, a la recreación. Y pensaba mucho en las profesiones, porque ¿qué quiere decir ser un artista trans? ¿Qué quiere decir ser una abogada trans, una arquitecta y una comunicadora social trans? Y creo que mi transitar dentro de la comunicación, dentro de mi área, ha sido como reconocer que el movimiento trans no se había pensado en una estrategia de comunicación. Es decir, que la estábamos haciendo mal. Estábamos dedicando todo nuestro discurso hacia las personas que nunca van a estar de acuerdo con nosotras. Estábamos haciendo todos los esfuerzos para convencer a alguien que nunca vamos a poder convencer ni atraerlo de este lado. Y creo que cuando hablamos de transitar, yo creo que he podido transitar en las comunicaciones rompiendo un poco con ese imaginario de cómo luce una mujer trans también. Acá estamos 4 mujeres trans totalmente diferentes, y que creo que eso también tiene relación directa de cómo nos relacionamos con el espacio público, cómo nos trata el espacio público según nuestras construcciones identitarias. Sí, a mí me resulta peculiar lo de cómo transitamos y cómo nos movemos en el espacio, porque sencillamente cuando hacemos el ejercicio de caminar la calle hay una cantidad de violencias que quizás muchas veces, no sé, en mi experiencia personal he tenido que como comerlas muy callada. Y pienso mucho que desde la política misma pues sí, hay una falta de información y de sensibilización en todos estos temas, empezando porque creo que muchas personas todavía desconocen lo que significa género y la plasticidad que esto representa. Y a mí me hace recordar mucho las experiencias pasadas de hace quizás un año o casi un año sobre la capital acá en Colombia, sobre el pico y género, porque pues en mi experiencia personal yo tuve que salir de la ciudad porque la medida era insostenible, porque tener que circular y que hubiesen personas, literal, policías de género decidiendo sobre tu cuerpo y sobre en dónde puedes caminar y en dónde no, comienza a generar unas disputas y unas dicotomías increíblemente violentas en lo que significa ser hombre y ser mujer. Entonces, no sé, me pregunto si podría, o sea, ¿cómo pensarían ustedes que podría ser una ciudad en la cual se pudiese mover sin este tipo de distinciones? ¿Creen que se podría mover una ciudad sin estas distinciones? Digo, yo me quedo un poquitico Hola. con lo que a lo mejor dijo Juli, pero pues bueno, antes de opinar, pues bueno, Daniela, también hace falta que comente antes de que pasemos al del primer inciso. No, no te preocupes. Sí, lo que pasa es que mi señal es re pésima y yo no escuché bien lo que tú preguntaste al principio, como la pregunta inicial o con lo que arrancaste. No Dijiste te algo preocupes. sobre Brigitte y Claro, a ver, luego no. pues dale, no te preocupes. Pues hablaba de que Brigitte mencionaba que hay que llevar experiencias de tránsito a múltiples disciplinas y a múltiples esferas. Entonces, Brigitte parte desde hacer una transición a la sostenibilidad y en torno a lo pedagógico. Y esas experiencias, pues,
claramente están directamente relacionadas, creo yo, con muchas de nuestras experiencias personales. Y pienso que como desde sus disciplinas y desde sus campos podemos hacer estas transiciones como a espacios más seguros, a derechos de acceso público y cómo poder hacer estas transiciones como desde sus disciplinas, desde sus campos de acción. Pues yo siento que la red comunitaria trans es un buen ejemplo de esos procesos, de estas cosas que habla de lo interdisciplinar, ¿no? De cómo la red comunitaria trans con el tiempo se ha convertido en un centro de pensar y de construir y de crear a partir del arte como una herramienta de incidencia política. Sí, como sabes, como que hay muchas cosas desde lo comunitario que nos da muchas herramientas y que tal vez nosotras buscábamos en otros lados, o sea, estoy hablando de 2006, 2007, donde, digamos, no habían procesos o mujeres trans, lideresas visibles, o sea, porque hay muchas que han hecho trabajo comunitario durante muchísimo tiempo, hermandades que se han construido, ¿no? Familias trans que siempre han estado ahí como grupos de apoyo, pero que no son vistos como tal, pero que igual gracias a esos procesos, pues las organizaciones existen. Entonces, digamos que antes era muy difícil organizarnos, encontrar espacios de participación dentro de lo LGBT1, pues no nos sentíamos reconocidas ni abrazadas. Entonces era como, por un lado, además, estar viviendo también lo que es el conflicto armado, en pleno centro de Bogotá, ¿no? Cuando la gente siempre piensa que es en lo rural o en la periferia donde sucede el conflicto armado y resulta que no, ¿no? Sitio como la capital, en pleno centro, al lado del, en un patrimonio arquitectónico además, ¿no? Ocurre este conflicto. Entonces, y esta cosa mal llamada limpieza social, que en realidad es un genocidio, un exterminio de la pobreza y que muchas de nuestras compañeras pues han hecho parte de eso. Entonces, ¿cómo pararse desde una zona de conflicto paramilitar, sabes? Un barrio con tantas problemáticas, con una cantidad de violencia policial, y pararse desde ahí, o sea, lo primero que nos une pues es el miedo a ser la siguiente en ser asesinada y lo segundo pues es la rabia de cómo los crímenes quedaban en impunidad. Entonces, como que eso fue el primer motivo de pararnos y sin tener idea de nada, ni pretensión de nada, y luego entendernos o darnos cuenta que lo que hacíamos y nuestros saberes eran valiosos. Cuando todo el mundo acá en Colombia sabe que sin un cartón, pues no puedes demostrar lo que sabes, como que depende mucho de esas burocracias y de esas cosas clasistas, elitistas, que no dejan avanzar ni dar oportunidades a otras personas. Entonces, pararse como desde esos puntos, pues es muy difícil, pero encontrar, digamos, también, es como odiar la academia, llamarla al mismo tiempo, ¿no? Como odiar una academia que no me permite entrar, que no es un espacio seguro de ninguna de las formas, y luego también agradecer, encontrar profesionales o profesionales en procesos de formación que son generosos y empáticos y que a través de ese compartir de aprendizajes o de esos saberes que nosotras pues no tenemos, se convierte como en un trueque interesante donde ellos aprenden sobre cómo es el trabajo con las poblaciones, sabes, como estas vivencias reales, comunitarias, populares, y a cambio pues también nosotras tenemos esta otra experiencia académica que tal vez no teníamos, ¿sabes? O que, a la que no podemos acceder porque no tenemos esos capitales educativos. Entonces es maravilloso encontrar este espacio que genera esto y cómo a través del arte convierte estas cosas, además nombrarse artista, ¿no? ¿Qué es el arte? Si finalmente no es una idea colonial de coger y agrupar toda la creación y la imaginación, que es lo que realmente es el arte, y llamarlo arte y quitárselo a unos y dejárselo ser solo de unos pocos, ¿no? De esa clase élite blanca, burguesa, que es la que siempre ha manejado eso. Entonces, nombrarse artista también, pues es todo un reto y una cosa de creérsela a una misma, ¿no? De pensar cómo pensar en arte que desestabiliza, que incomoda, que no es políticamente correcto, que deja más preguntas e inquietudes que respuestas. Y me siento que eso es como maravilloso poderlo hacer
desde ese arte distinto, ¿no? Ese arte que ha bajado como el subterráneo. Daniela, yo creo que estoy tan alineada con cómo lo expresas, porque de verdad me parece potente también que la precariedad como de la academia tiene que entrar a universos en tránsito en el cual se pueda vincular muchísimas más visiones. Como creo fervientemente que si yo hubiese recibido clases por parte de una abogada o de una comunicadora social en la Facultad de Arquitectura, quizás mi entendimiento sobre la misma disciplina sería mucho más diverso y más provechoso. Porque pienso, como lo mencionaba antes Juli, como desde el POT, como de manera, como desde el ordenamiento territorial hay pues, hay unas incidencias políticas fuertes sobre los cuerpos de las demás personas, y sobre las cuerpas trans pues también existen. Y Una parte de... acotación a eso, hay algo a eso que decía Juli, que es muy importante, y es que el barrio Santa Fe es la muestra de eso. O sea, el barrio Santa Fe, antes de ser el barrio Santa Fe, era un complejo de cementerios, donde de hecho esa parte era el cementerio de los pobres. Y luego pues lo eliminan y hacen un barrio mega gomelo, ¿no? De los primeros modelos arquitectónicos multifamiliares. Bueno, ustedes deben saber más de eso, de tipo Bauhaus, ¿no? Como una cosa que traen de Europa. Entonces, ahí habla de cómo ese exterminio de la pobreza siempre ha pasado, ¿no? Y sobre ese barrio y sobre ese sector, pues toda la problemática, vulnerabilidad, el conflicto, como te digo, ¿no? Es el resultado, este barrio es el resultado de todos esos años de conflicto también. Entonces, es como, sí, es como muy irónico esto que dice Juli, porque pues tiene toda la razón, y como el plan de ordenamiento territorial lo que hace es que las mujeres trans cada vez estén más abajo, bajen más, ¿no? Empezamos en donde muchas, donde es hoy la Universidad Jorge Tadeo, ese era el espacio de trabajo sexual de las mujeres trans en ese tiempo, y como con estos planes de ordenamiento territorial y con esta gentrificación, ¿no? Como esto se ha apoderado de estos espacios, y hace lo que hace es que pues la población trans, que además son de los pocos espacios donde arriendan, y espacios seguros, entre comillas, ¿sabes? Como se vayan eliminando, y entonces las personas pues tengamos que ir a las periferias, donde a veces tampoco es tan fácil, por las mismas problemáticas de violencia y demás, y de transfobia. Luli, y se me venía a la cabeza también lo que está pasando un poco con el Castillo de las Artes, que llega como a creerse a la vanguardia en artes, pero lo que está haciendo es borrando a mujeres trans, trabajadoras sexuales, que venían desarrollando procesos artísticos y procesos de formación en el territorio, y llega esta apuesta de la alcaldía a borrar a las mujeres trans. Su inauguración no dejaron entrar a trabajadoras sexuales. Lulú y Yoko se quedaron por fuera, varias chicas que han habitado y trabajan en la zona por años. Y es este proceso de borrar a las comunidades y embellecer el espacio público. Pareciera que un poco el progreso estuviera visto como en términos de renovación del espacio público y de embellecer las ciudades. Y un poco es lo que está pasando en el barrio Santa Fe, que está desconociendo todos los procesos comunitarios que suceden allí, la red comunitaria trans y otros procesos organizativos, y llegan a imponer qué es el arte, cómo se mueve el arte, y empiezan a borrar a estas comunidades. Y para aclarar, que acá la directora de la red me está escribiendo, yo no soy la directora de la red, yo soy directora de comunicaciones. Yoko, un saludo. Luli, tienes el micrófono apagado. Yo tampoco soy la directora de la red ahora. Ya le había aclarado a Ángel. Bueno, yo sí soy la directora de la red. No, mentiras, ya pasó. No, yo quería como agregar algo, y es que justo en este momento, o sea, como desde hace 2 semanas para acá, veo que en el Consejo de Bogotá y desde la alcaldía se está trabajando en el plan de ordenamiento territorial. Y creo que desde sociedad civil no le hemos puesto tanto cuidado, y tiene mucho que ver con
con que termina siendo un lenguaje como súper especializado al que es súper difícil acceder, opinar, porque digamos que tenemos claro qué tipo de violaciones de derechos humanos o qué peligros corren las personas trans con los planes de ordenamiento territorial. Y ahí quiero hablar de una investigación que hicimos, una parte con la Red Comunitaria Trans, la hicimos desde ILGA, que es una organización internacional de derechos de personas LGBTI, donde encontramos en la región 4 tendencias de leyes que se usan en contra de personas trans. Entonces encontramos, por un lado, el control de identidad que hace la policía al pedir la cédula, la facultad que tiene la policía de pedir la cédula sin orden judicial o sin orden de la fiscalía. Encontramos que es una fuente muy recurrente de violencia sexual, de extorsiones, de si no haces, si no hay un favor sexual, entonces te voy a fabricar pruebas de drogas o de hurto. La otra tendencia que encontramos en la región fue la política de drogas. Gran parte de la población trans que está en la cárcel en la región, en América y el Caribe por lo menos, está por delitos relacionados por drogas. El 40% de las personas LGBTI, por ejemplo, en Colombia que están en la cárcel están por delitos de drogas y lo mismo el 30% de las personas trans. La tercera tendencia fue la ambigüedad en la regulación del trabajo sexual. En Colombia, aunque la Corte ha establecido que es un trabajo, los planes de ordenamiento territorial que dicen cuál es el uso del suelo y donde sí se puede ejercer, que a mis ojos es súper inconstitucional, por el siguiente ejemplo que voy a poner, y es que tú cualquier negocio lo puedes hacer en cualquier restaurante. O sea, yo me puedo sentar con Ghislaine y ofrecerle muchos millones que tengo, mentira, para convencerla de que me construya un complejo turístico y estoy en la calle y puedo hacer el contrato con ella hasta en una servilleta y ese lugar se pueden hacer negocios. Pero si soy trabajadora sexual y quiero hacer ese mismo tipo de negociaciones, la policía, argumentando el plan de ordenamiento territorial, no me deja, me jode la vida, me dice que qué estoy haciendo ahí. La otra tendencia que encontramos fue todo lo que hay en los códigos de policía y de convivencia sobre moral, buenas costumbres, exhibicionismo, que en la práctica se vuelve una caja de Pandora, una caja negra que cada oficial de policía interpreta como quiere. Y lo que encontramos es que este 4 tipos de normas, de leyes en la región, terminan configurando el espacio donde las personas trans habitan, por lo menos las personas trans más marginadas, más excluidas de la sociedad, pero además obliga a que esas personas que no tuvieron acceso a otro tipo de trabajos, a educación, compartan espacio físico desde el trabajo sexual con los lugares donde sabemos que hay microtráfico. Entonces sabemos que si el trabajo sexual no tiene una regulación clara, lo que viene a regular el trabajo sexual en la vida real es la violencia, son los grupos armados, y estamos volviendo a las personas trans súper vulnerables de entrar al microtráfico y a la economía ilegal de las drogas. Entonces, ahora que se está debatiendo lo del plan de ordenamiento territorial, creo que es súper importante, pues voces como las de Ghislaine y Ángela, que tienen como ese lenguaje y esa técnica de entender lo que nosotras no entendemos, o sea, de urbanismo, de arquitectura y de cómo se podría conciliar una visión de ciudad, digamos, que no detenga el desarrollo, entre comillas, pero que al mismo tiempo reconozca este otro tipo de experiencias sin borrarlas. Entonces, eso es como lo que me estaba rondando en la cabeza cuando estaban hablando de plan de ordenamiento territorial, y pues de hacerles como un llamado que nos ayuden en este momento exacto, porque sí creo que en este momento eso se está discutiendo y como que no hemos podido aterrizar la discusión realmente. O sea, como que es muy difícil ese lenguaje, como que entrar ahí a opinar es muy duro porque, no sé, te salen que no, que porque la norma del urbanismo estable, sí me hago entender, o sea, como que no tenemos ese conocimiento y eso pues de entrada hace que entremos en desventaja a un diálogo con un lenguaje que no conocemos. O sea, necesitamos traducción y, en fin, y personas como Ángela que se acaban de graduar. Ok, va, rápido. Primero que todo, para mí, todo lo que estoy escuchando no solamente es nuevo, y me doy cuenta que lo que tenemos, por lo menos aquí en México, es una postura privilegiada.
Colombia está muy marcado, obviamente, por una sectorización por el mismo proceso urbano que tiene en un sentido lineal como ciudad. Y Ciudad de México es radioconcéntrica, entonces no funciona de igual manera. Pero lo que sí les puedo decir es que desde el 2015 aquí hay unas políticas de desarrollo que lo que hicieron fue amparar a las personas trans. O sea, mientras que estamos hablando de problemas que existen en Bogotá, ahorita a nivel de territorialidad, en Ciudad de México estamos viendo de qué manera implementamos políticas para poder darle opciones a las personas trans y entrar a trabajar a nivel empresarial. Y tenemos dos órganos reguladores, que es el CONAPRED a nivel nacional y el COPRED a nivel de la Ciudad de México, o sea, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Empresa que te discrimine ya tiene no solamente un gran aval de despido, de desacreditación y una gran multa que no solamente va hacia sus empleados, sino va hasta la cabeza y puede desaparecer empresas así solamente por discriminación. Entonces, pues no tenemos todo lo que está sucediendo. Yo he venido siguiendo todo lo que viene haciendo la Red Comunitaria Trans y lo que se me hace tan rico y tan increíble es que, por ejemplo, México tiene muy poca performatividad en el sentido artístico de lo que puede ser una persona trans. O sea, aquí no existe como lo que, por ejemplo, por eso causó tanto ruido lo que hizo hace 2 años cuando vino Yoko y que vino la Red Comunitaria Trans y que trajeron obviamente a la mujer roja inflable y que durante todo el centro de la Ciudad de México en el día el TDOP, el día de la remembranza trans, la recorrieron por todo el centro de la Ciudad de México y fue de fotos por todos lados, porque ese es el tipo de ruido que se necesita hacer para poder llamar la atención. Y ojo, estoy hablando del segundo país a nivel mundial en transfeminicidios. Pero aquí como que más bien se basa no en un sentido de ser como políticamente correcto, sino más bien es a partir de un discurso, a partir de basarte en las legislaciones y que la territorialidad que tenemos hoy en día es tan marcada dentro de lo que viene siendo a lo mejor hablar de Barrio Santa Fe, lo más parecido aquí en México a lo mejor es Iztapalapa. Iztapalapa tiene como todo un canon ya de sentido cultural que no solamente está reconocido, sino también respetado. Es decir, si tú vas para allá, prácticamente las trans son las que comandan, son las que mandan y las que organizan todo el espacio y el sentido político y hasta la misma policía, porque pues, son las que abastecen, son las que dan, son las que tienen, entonces son respetadas. A diferencia de que tienes también otro tipo de ocupación de personas que no solamente son marginadas de cierta manera, porque están en la zona que es casi totalmente oriente de la Ciudad de México, que lo que haces hoy en día en los demás espacios, en zonas que son como muy gomelas, estamos hablando que puede ser de la zona rosa, la Condesa, Colonia Roma y demás, ya se volvieron espacios demasiado alternativos para México. Entonces, ya no tienen problema con ver a una persona trans, pues porque es demasiado hipster o hay demasiado avance en el sentido de pensamiento que no hay una discriminación, al grado que a lo mejor puede haber personas trans que cada vez se están volviendo no solamente más no binarias, sino que también más visibles. Ahorita, ante lo que estamos viviendo con el confinamiento, pues obviamente sí hay como mucho discurso por medio de redes, pero también hay demasiado protagonismo, cosa que no, le resta mucho al sentido del espacio, de la territorialidad que necesitábamos al momento de hacernos visibles. A lo mejor nos podemos ser visibles en medios, pero no es lo mismo que estar en las calles o en los eventos, que es la partida que es como más importante para que la gente se dé cuenta que hay un sentido más de respeto más allá de una ley. Y esas leyes han venido conformando todo un estrato y toda una política que hoy en día es más fácil que no te discriminen que te discriminen. Dentro de lo que te pueden discriminar a lo mejor es hacia la parte del trabajo sexual, pero no hacia la parte activista. Entonces, México tiene por lo menos esas dos vertientes. Y dentro de lo que yo estoy viviendo, por ejemplo, pues yo ahorita estoy dando consultoría casi para empresas
para que se incluya a personas trans cada vez más y que poder cumplir metas de tener en Scotiabank, tener 30 personas trans trabajando este año a pesar de que estamos en pandemia. Entonces, ese tipo de cosas es más bien como una sensibilización que va hacia el mismo territorio de lo que es la ocupación empresarial, que creo que es lo que hace falta. En Colombia, digo, me fascina lo que hace Daniela, me fascina Red Comunitaria Trans, y me parece increíble todo lo que puede llegar a ser a nivel tan rico y performativo, que a lo mejor lo único que podemos tener aquí es el ejemplo de Manu, porque Manu ha venido con la misma línea de Manu Mojito, ha venido sacando como lo poquito que tiene de Colombia para poder traerlo a México y haciendo aquí su especialidad, pues está involucrando a cantidades de personalidades y dentro de lo que hace con su arte, está haciendo como un polo de desarrollo entre Colombia y México para poder traer cosas que se necesitan y que nadie las hace en México. Entonces, eso es como lo interesante y eso es como lo bueno. Ahora, hoy en día, pues sí, a lo mejor las personas trans, por lo menos aquí en México, tenemos una postura privilegiada si eres activista. Si estás en el trabajo sexual, pues eres relegada, pero no por eso vas a perder el mismo interés. O sea, yo no creo, y a lo mejor mucha gente me dice que mi postura privilegiada por ser arquitecta es mucho mejor que cualquiera que la que tiene que ver con un trabajo sexual. Y yo en ningún momento he demeritado eso. O sea, para mí tiene la misma categoría o importancia, simplemente pues son diferentes medios. Pero tanto tiene el respeto y el apoyo y el valor y la conciencia social de lo que es volver el trabajo sexual algo que tiene que tener un mensaje y es algo que es una supervivencia a lo que viene siendo a lo mejor una profesión que también tiene que ver con una supervivencia, pero a nivel de un cierto estrato. Entonces, sí tenemos que aprender cómo a bajar estas líneas para poder estar de forma más lineal, donde comprendemos que el territorio es de todas y no nos podemos olvidar por dónde transitamos, ¿sí? O sea, prácticamente nosotros hacemos ciudad, pero ahorita ante el confinamiento y lo que estamos viviendo nos dimos cuenta que la ciudad puede hacer lo que quiera, porque ya no hacemos ciudad, ya no hacemos visibilidad. Sin embargo, estos espacios alternos dentro de lo que podemos hacer y tener, creo que sí marcan una pauta, y por lo menos es una pauta de llamada de atención para que la gente vea lo que podemos llegar a ser y tener como personas trans dentro de los ámbitos que son visibles, que si tienes un referente o que te siguen buscando o llamando, como el hecho de que yo pueda llamar a Mati de, hey, te invito, por ejemplo, aquí a Ciudad de México para que veas cómo está todo el ámbito político y que, digo, las invito a todas, pero el hecho es que... Ya mismo buscamos vuelos. Para que vean precisamente la gran diferencia, que no tienen problema el hecho de ustedes pueden caminar por cualquier parte siendo mujeres trans. Cosa que si yo voy a Bogotá, o sea, en Bogotá yo sí tengo que andar cuidándome porque precisamente es una laceración social por todos lados porque la gente no está acostumbrada, ¿no? Y creo que el punto, y es para donde iba, lo primordial, y era lo que decía Juli, para mí es importante empezar a ocupar espacios que son vitales para la ciudad, ¿no? Antes de la pandemia yo tenía la idea de un proyecto de ponerme una camiseta que dijera soy mujer trans, pregúntenme lo que quieran y meterme a las bibliotecas públicas para que me filmaran, para que se volvieran spots de educación para que el barrendero, para la que vende quesadillas, para la que vende tacos y todo, se enteren de lo que es su propia ciudad en ámbitos de diversidad. Y no solamente el conocimiento hacia lo que es trans, sino también aprender a respetar todo ese sentido de lo que somos como comunidad. O sea, no es porque, pues sí, la I de intersexual, pues sí está dentro de mi comunidad, pero ¿qué sabemos de intersexualidad, no? O sea, a mí me preguntan qué es una hiposfadias o una hipospirias, pues no tengo ni la menor idea. Entonces, obviamente van a decir, ¿cómo carajo quieres aprender de tu propia comunidad y darte a conocer? Y si allá afuera no tienes la respuesta para poderte defender. Entonces, esa es la parte que yo no podía como concebir. O sea, la propuesta de pico y género de Bogotá se hizo lo más ridículo, porque es una violación completamente al sentido de género o géneros que en realidad existen, que pues en dónde te ubicas, ¿sí? Entre un género o el otro, cuando en realidad hay varios, y que de verdad fue algo que pues no solamente terminó teniendo pues pérdidas
¿no? Hubo mujeres trans que no pudieron acudirse dentro de ese mismo ámbito o como hicieron lo mismo que tú hiciste, Ángela, volarte y salirte de Bogotá, porque es que es algo que no te permite por el hecho de, oye, yo necesito comer. No puede ser que yo no pueda salir el día de hoy porque me tengo que quedar sin comer por el hecho de que el pico y género no me corresponde. Es algo que se me hace ridículo. Pero bueno, esas son como las vertientes que se me hacen como tenaces dentro de lo que es, y ese es como mi punto de opinión. De todos modos están invitadas, saben que pueden venir para acá cuando quieran. Nos vemos todas ya. Total, nada, mucha lucidez en cada una de sus palabras, de verdad. A mí me hace pensar un montón sobre estos mecanismos de lenguaje, sobre cómo acudir a nuestros derechos, porque claramente si a los arquitectos se nos enseña a leer como el lenguaje arquitectónico, a los abogados en términos de derecho, y a mí me ha pasado, como me enfrento a un contrato y uno no sabe por dónde cogerlo, porque uno no entiende ese lenguaje tan técnico al cual se te tiene que enfrentar. Entonces ahí es donde yo creo que, como lo dice Gis, hay que ponernos en estos espacios, hay que más personas trans ponerse dentro de los espacios del derecho, desde la arquitectura y desde la calle misma. Y pienso mucho en estas actividades y performances que se han hecho en los 2 últimos días en el centro de Bogotá, que yo, al no estar en Bogotá, he podido atender casi de manera virtual a través de las redes sociales. Pero pienso que estos espacios son necesarios comenzarlos a ocupar. Y luego, partiendo de esta dicotomía en lo que como se estigma como el tener o no un privilegio de un diploma, un cartón, algo que te soporta, que te valida, me parece injusto, porque si miramos las cifras en términos de cuántas mujeres trans acceden a educación, pues la cosa es gravísima, como solo el 7% alcanza a tener educación superior en Colombia. Y que solo el 5% se logre graduar, me parece todavía más triste, como que hay una marginalización desde una estructura política, social, académica que tiene una deuda histórica con toda la población trans en general. Y a mí me hace pensar como en hacia dónde nos podemos mover de maneras más seguras para incluir a todas. Como es que si no estamos pensando el POT en términos de incluir a todos, si no estamos pensando el POT como un acuerdo, porque básicamente es un acuerdo legal en términos de cómo se ocupa la tierra, cómo podemos incluirnos todos, cómo nos podemos incluir las mujeres trans, las personas no binarias, los hombres trans, personas cisgénero, dentro de un espacio que nos cobije a todos. ¿Cómo podemos generar mecanismos para incluirnos y respetarnos? Yo creo que ahí también valdría la pena como pensarnos también que muchas veces como que recae en las personas trans una responsabilidad muy grande porque nos toca saber de todos los temas, ¿sí? Entonces nos volvemos abogadas, nos volvemos expertas en derecho a la ciudad, nos volvemos expertas en el sistema de salud, nos volvemos expertas en muchos temas. Y creo que eso lo que hace también es invisibilizar y, como lo que decía Mati, encasillarnos en ser trans. Y está bien las personas que hemos decidido apostarle a ser activistas y apostarle a la justicia social. Pero también está bien las personas trans que no quieren tener nada que ver con el tema de derechos humanos y se quieren dedicar a sus carreras, a ser abogadas, a ser doctoras y que su identidad no tenga nada que ver en estos temas. Entonces yo sí creo que también es importante como pensarnos que está bien querer ser activistas y querer hablar de género, pero también está bien no querer saber nada del tema y también apostarle a estos roles o a estas profesiones que de alguna manera las personas trans dejamos a un lado por tener que como que navegar todas estas barreras de acceso en el sistema de salud, en el sistema de justicia. Entonces sí creo que para transitar la ciudad también es importante
primero, no cargar con responsabilidades que uno no quiere cargar, como el activismo. A mí me gusta cargarme eso y muchas personas, creo que las que estamos acá, hemos decidido gran parte o una parte pequeña dedicarnos a esto, pero está bien las que no. Y está bien como que las personas trans han dedicado su vida a estudiar no solo en la academia y a formarse no solo en la academia, en la calle, con diferentes saberes, como que nuestra identidad, ojalá en un mundo soñado, como que pasara a un segundo plano, como que vale 5 lo que tenemos entre nuestras piernas. Yo soy experta en comunicación estratégica, si no siempre voy a hablar de la experiencia de vida trans. Ok. Fíjate que es como interesante lo que estás diciendo, Juli, porque creo que lo que hace falta es que como que compaginemos estrategias, ¿no? Es decir, ¿cuál fue el primer ejemplo que tenemos aquí en México? A lo mejor es acercarnos a lo que decía Ángela de la parte de inclusión para las mujeres trans. ¿Qué es lo importante de esto? Es que nos basamos a lo mejor en políticas de que agarramos a ciertos candidatos políticos y con las mismas legislaciones que se tienen, pues obviamente se buscó una sensibilización hacia la policía, por decir algo. Entonces, eso ya es un gran cambio. La sensibilización hacia la parte de la como fuerza policíaca, de lo que es la diversidad, es algo que da un progreso, y si obviamente te manifiestas como una ciudad LGTBI amigable desde el 2015, pues tienes que llevar unos procesos. Son procesos administrativos, son procesos de administración, son procesos legales y legislativos que lo que te da son cancha y campos para poder interactuar. Ahora, Colombia ya tiene, por ejemplo, Pride Connection. Y ahí viene la parte de lo que decía Ángela, ¿no? ¿Cómo es posible que a las mujeres trans no se les dé posibilidades laborales? No, el problema es que no las hemos incentivado. Entonces, si tienes un ejemplo como Pride Connection, que es un grupo de cantidad de empresas LGBT que ya existen a nivel latinoamericano, entonces, pues el ejemplo de México es que cada vez se incluyen más a las personas. Ghislaine, yo quiero decir algo respecto a eso que estás diciendo que me parece fundamental, y es que yo siento que esa visión desde acá pasa por una visión muy gay-centrista, muy elitista, ¿sabes? Que está como súper alejado de las realidades, por ejemplo, de las personas trans. Como que yo siento que no sé si es que no hay voluntad, si es que también hay falta, o sea, de creer en esos procesos por parte de las personas trans, pero es como por tanto, ¿sabes? Como que en este punto hay cero credibilidad en las instituciones, en este tipo de entiendo de acciones, perfectamente lo que entonces tal estás vez por diciendo, eso Daniela. nunca pasa nada con eso. Ahora, a lo que tú estás diciendo está perfecto, porque a lo mejor no solamente, como decía Juli, y solamente es capacitarlo en una propuesta profesionista. Si lo quiere hacer, adelante, pero si no, pues también hay otro tipo de actividades, y creo que eso es lo que vale la pena como empezar a desarrollar, pero que existan opciones, ¿no? Si quieres estar en trabajo sexual en la calle, perfecto, pero si estás en redes todo el tiempo, pues mejor aprovecha, como por ejemplo, para poder obtener herramientas, para poder aprender algo y que pueda darte a lo mejor un sustento o una propuesta más allá de solamente una parte artística, o reforzar tu parte artística hacia lo que ves la parte de difusión en medios. Y Julio obviamente me va a decir que sí, porque precisamente lo que se requiere es ese sentido de conocimiento de las herramientas que hay, pero que muchas no las conocen. Entonces, pues, simplemente el manejar las redes sociales, pues ya puede haber un máster completamente en eso, ¿no? Pero si tú te quieres dar a entender, a dar a conocer, no solamente vas a cumplir esos espacios que están totalmente abnegados hacia lo que tú eres como mujer trans, y que si tú los refuerzas y empiezas a hacer, pues es simplemente una herramienta más para poderte dar a conocer, darte a ver. Tu producto lo das más a que la gente entre dentro de un medio donde que lo que tú haces, sea bueno o sea malo, ya depende de ti, pero lo que tú hagas y que la gente diga, ok, lo hizo una mujer trans, pues eso es para quitarse el sombrero. Y que todo lo que sea a nivel de medio de difusión, hoy en día tenemos que aprenderlo todas, ¿no? Entonces, si de ahí te puedes dar hacia la vertiente que, como decía Juli, si le interesa profesionalizarse,
adelante. Si no, pues también. Pero que existan por lo menos la variedad de herramientas que puedas tomar para poder ser y darte a conocer, no como persona trans, sino como proyecto, como proyección de lo que es tu producto de trabajo, tu producto de esencia, lo que quieres mostrar al mundo de lo que tú eres, ¿no? Vas, Mati. Así, no, es que quería como agregar algo, pues como a la discusión que están teniendo y es cómo, o sea, cómo lo que, o sea, mejor dicho, empezar preguntándonos qué es criminalidad y cómo lo que pensamos que es criminalidad y seguridad termina estructurando en particular en ciudades latinoamericanas lo que pensamos como ciudad, o sea, siempre termina siendo como una gran variable en la fórmula para calcular cómo se diseñan las ciudades, el tema de la seguridad. Y digamos que en el trabajo que hemos hecho con la red sobre la criminalidad, pero también el que hice desde la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género, con mujeres y personas LGBTI que están en la cárcel o que ya cumplieron una pena privativa de la libertad y salen a la calle, son como dos enfoques que encontré que, pues, que me parecieron súper efectivos y chéveres, porque digamos, hay una organización que es la de Joana Bamón que se llama Acción Interna, que se centra mucho en la inclusión y desarrollo económico. Entonces lo que hacen es como una especie de guía personalizada de cada una de estas personas que va a salir de la cárcel para determinar si esa persona quiere estudio, quiere simplemente trabajar. Entonces hacen alianzas, por ejemplo, con los supermercados de Uno acá en Colombia, que son supermercados de cadena. Emprendimiento es la tercera rama que tienen. Y cuando empezamos también a hablar, y este es el segundo ejemplo, con el Ministerio de Justicia de Colombia, ellos tienen dos casas que se llaman Casa Libertad, tienen una en Bogotá y otra en Barranquilla. Nosotras queríamos poner la tercera acá en Manizales, pero en fin, como que pasaron mil cosas. Pero lo que también aprendimos de esa discusión fueron dos cosas. Uno, que además de herramientas sobre inclusión laboral, económica, etcétera, lo que encontraba el Ministerio de Justicia era que era súper fundamental un acompañamiento psicosocial a las personas y además a sus familias. Y tenía que tener un enfoque de proyecto de vida, porque muchas veces lo que se encontraba en la criminalidad era determinantes psicológicos que son más, o sea, que le tienen menos miedo al riesgo, que disfrutan más de la adrenalina, por ejemplo, o sea, como un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con inclusión laboral, sino que tienen que ver más con pautas de crianza y cosas psicosociales. Entonces creo que o sea, como que lo que yo también creo que tenemos que mirar es cuáles son las apuestas que no implican cárcel y policía, que han sido efectivas para reducir la criminalidad y entender la criminalidad como un producto de la exclusión y al mismo tiempo como un producto de problemas gigantes y estructurales en salud mental que generan violencia. Y creo que eso es fundamental en estas discusiones sobre la ciudad, porque sí, como que es súper importante definir qué es seguridad y qué es criminalidad y por qué hay tanta gente en la criminalidad. A Gislen no le pareció lo que dijiste, Mati, y se desconectó. Pero creo que también es súper importante lo de seguridad, porque si vemos, si uno le pregunta a la gente, digamos, o en Rosales, para ustedes, ¿qué es seguridad? Entonces, seguridad para nosotros es que no hayan habitantes de calle, que no hayan trabajadoras sexuales. Entonces, así se empieza a hablar de los planes de ordenamiento territorial y se genera toda la estructura. Entonces, ¿qué hacen los celadores? Quitar todas estas identidades, ¿sí? Como el norte, limpiémoslo de todas estas identidades y metámoslo todo en el barrio Santa Fe. Entonces sí creo que estas dos preguntas, tanto ¿qué me genera seguridad? ¿Qué es seguridad para mí? Porque para mí seguridad... cállese el loro, cállese el loro. Ambientación. Ay, no, yo quiero que sepan que es muy importante la naturaleza, el verde de las ciudades, la flora y la fauna, que pueda convivir con las nuevas cuidadonías. Creo que Mati nos tiene una noticia que nos dice, por favor, pregúntenme. Respecto a la ciudad, respecto al país.
Perdón que te interrumpí, Linda. No, Linda, Ay, se me fue no. la idea por los loros. Yo creo que Ángela está acá y no me van a graduar. Ella organiza un panel para que demos una buena cara de las trans y acá se le desordena esto. Perdón, Ángela, te pido disculpas por Julio. No, eso es un espacio para hablar, como yo inicialmente lo planteé para hablar. Esto no tiene un carácter academicista. Y yo soy re indisciplinada, entonces lo celebro su indisciplina también. A mí me llama muchísimo la atención como estos, sí, como este tema en torno a lo que representa la ciudad en términos de salud mental. Y ya se pudo conectar, lo voy a agregar de nuevo. Y es los temas de patologización, porque claramente las identidades trans han sido patologizadas históricamente. No sé, pensemos que solo hasta el 2018 se eliminó la transexualidad del listado de enfermedades mentales por la OMS, y pienso cómo poder generar esos espacios de seguridad desde el mismo pensar la calle. Y recuerdo algunos de los textos que te ponen a leer y que te exigen leer como de la academia para pensarlo, y que celebro un montón, que son de una socióloga que en este momento se me escapa el nombre, pero ella pensaba argumentaba la ciudad desde la sociología, y pensar que los ojos sobre la calle son los que generan seguridad, no un celador o no una cámara de seguridad, y como estos patrones de poder ponerle ojos a la calle, de ocupar estos espacios, nos generan a nosotras seguridad, y que esto es expresamente traducible a cómo generar espacios seguros. Necesitamos más arquitectas trans, necesitamos más abogadas trans, necesitamos más personas desde la política, como Mati, apostándole a esto, apostándole a la inclusión. Necesitamos más docentes y más estudiantes, sobre todo, porque ocupar estos espacios nos alivia a nosotras y a nosotros en general para poder sentirnos a gusto en lo que estamos haciendo y sentirnos respaldadas. Y es probable, y lo he repetido y se los he dicho a ustedes, de pronto, si ustedes no fuesen tan visibles, personas jóvenes como yo, que acabo de cumplir 22, ni siquiera lo imaginaríamos. Y es esencial que haya visibilidad por parte de ustedes. Y volviendo al tema de ocupar cargos, ahí sí le lanzo la pregunta puntual a Matilda: ¿qué es lo que está pasando? Porque de verdad necesitamos saberlo, porque pensar mujeres trans desde la política acá en Colombia es necesario, Entonces, antes de que Mati conteste, quisiera decir algo para cerrar este tema, y también es como preguntarnos por qué hay cuerpos que nos generan inseguridad, miedo, o porque hay cuerpos que la sociedad quiere criminalizar, ¿sí? Porque el cuerpo de una mujer trans trabajadora sexual lo relacionamos con criminalidad, con peligro, porque cuerpos como lo de los habitantes de calle también los relacionamos con un espacio de la ciudad que es el centro, con espacios oscuros, sucios, y lo relaciono totalmente porque creo que tiene un impacto los discursos que son emitidos por alcaldes o las políticas públicas que son creadas, como el decreto pico y género, como las declaraciones que ha dado Claudia López en contra de las personas venezolanas. ¿Qué impacto tienen estos discursos desde puestos de poder sobre las vidas de comunidades que históricamente han sido borradas del espacio, que han sido históricamente, las han escondido, las han limpiado? De acuerdo, o sea, como para juntar las dos preguntas, yo creo que la idea de crimen y personas trans está súper arraigada en la cultura, en la historia. Creo que como abogada también la lectura que debemos hacer del derecho es, como que el punto de partida para reformar el derecho, para cambiar el derecho, para meternos en lugares públicos donde se hace el derecho, es saber que ese derecho del que hablamos es producto también de un proceso de colonización que negó sistemáticamente
y eliminó sistemáticamente a otras posibilidades de género que cada vez más sabemos por investigaciones de las ciencias sociales que en comunidades indígenas precoloniales habían muchas más categorías que solo dos. Y que eso sigue no solamente en el derecho, sino en la cultura, o sea, en las películas, en las telenovelas, siempre las mujeres trans salen como en el capítulo donde sale la trabajadora sexual que llega al hospital porque la apuñalan, o la muestran en un contexto de cárcel, como mostrando en humor que van a violar como al protagonista de la telenovela que llega a la cárcel. Y yo creo que eso ha estado constantemente, incluso en mi trabajo como abogada, y es como esta desconfianza que nos deben tener supuestamente porque así les han entrenado culturalmente. Cuando fui abogada y estuve involucrada en la estrategia de matrimonio igualitario, se llevaron varios casos que fueron los que permitieron matrimonio igualitario en toda Colombia, y la diferencia de una de las parejas, que era un hombre trans y su esposa, es que a los únicos que les compulsaron copias a la fiscalía fue a la pareja trans. O sea, los únicos que fueron criminalizados y los que era considerado, o sea, como no solo ilegal o que no era un derecho, sino un delito, fue a la pareja donde había un hombre trans. Y también en mi trabajo, cuando empezamos a trabajar con trabajadoras sexuales, el primer impulso de la Procuraduría fue criminalizarme, o sea, no fue únicamente hablar sobre su única facultad, que es la disciplinaria, sino que fue alertar sobre la comisión de un delito que era la inducción a la prostitución. Entonces yo creo que ese discurso sobre las personas trans como criminales es súper sutil, pero creo que está súper presente y como que es súper difícil de leer, pero está siempre ahí. Y para responder a la pregunta, estoy poniéndome girasoles y girasoles en todas partes porque estoy en un proceso de coqueteo con el Partido Verde. Me quiero lanzar a la Cámara de Representantes por Bogotá. Entonces le estoy coqueteando al Partido Verde, poniéndome girasoles en todas partes y como reinterpretando un poco la imagen política del Partido Verde con girasoles. Y pues como que hay muchos temas que me llevan a intentarlo. Para empezar, creo que pues me siento lo suficientemente capaz, lo suficientemente preparada. He estado, o sea, desde hecho hasta trabajo comunitario, he trabajado en pedagogía popular, he trabajado en ONGs, he estado en organismos internacionales, he estado trabajando desde el Estado como contratista, pero también como funcionaria pública con una alta jerarquía y gran poder de decisión y ejecución, con cartera, con presupuesto, y siempre me ha quedado como la espinita de primero encontrarme como un montón de trogloditas o gente perezosa, cero brillante, que está en esos lugares de poder, y siempre me ha quedado como el sinsabor de yo siento que yo lo haría mejor y que lo haría con más dedicación, más rigurosidad, etcétera. Y lo segundo es que siento que a las personas trans, a las mujeres, a la gente de grupos históricamente discriminados, siempre nos han enseñado a no ocupar espacio, a hablar pasito, a pedir perdón por dar nuestra opinión, a pedir excusas por pensar diferente, y creo que es el momento de tomarnos los espacios, de no pedir excusas por decir lo que pensamos, de no dejarnos interrumpir cuando estamos en una mesa de trabajo y empezamos a hablar y alguien nos interrumpe. Entonces creo que el universo también, y como que mi corazón y mi vibración de mi espíritu me dice que es el momento y que voy a tomarme el espacio, y cada vez recibo más apoyo. Entonces creo que va a ser algo muy chévere y colectivo, y espero que ojalá ganemos para no hacer el oso. Yo Bueno, desde para aquí las quemadoras psiquiátricas. te ofrezco mi voto, definitivamente, Mati. Total, o sea, tienes todo nuestro apoyo, como desde donde sea, como desde nuestras disciplinas, desde nuestro lugar como personas, como es que es importantísimo esto que mencionas, que es necesario tomarse los lugares, es necesario comenzar a hablar de esto ya y ahora. Y yo he tenido siempre estas dudas como en esos procesos en los que uno vive a través de, no sé, en mi caso, la academia y estudiar en una universidad prestigiosa en Colombia, y como lo que esto significa, y claramente hay una deuda histórica
para el colectivo femenino en términos de visibilidad, de representación y demás, pero yo pensaba como las mujeres trans muchas veces ni siquiera hemos estado contempladas en la historia en estos términos, es así de sencillo, y por eso es necesario tomarnos estos espacios y hablar duro y claro. Y a mí me genera mucha emoción como escucharte, como sobre todo estos planes para poder ayudar a desvirtuar un sistema que nos ha oprimido históricamente. Y bajo esa misma lectura, a mí no sé, se me ocurre en cómo desde la política se pueden cambiar estos paradigmas, porque claramente esto es, pues claro, la institución es una esfera que mueve una cantidad de discursos, de corporalidades y que genera, oh my God, está la hija de Dani ahí, y que genera muchas controversias y muchas dicotomías, y es necesario comenzar a desfasarlas para abrir el espectro a muchas otras cosas que quizás ni siquiera desde nuestra posición estemos abiertas a entender. Y no sé, quizás es una pregunta acá que nada, tengo que hacerle a Dani, como yo sé que salió su hija ahí, y a mí me genera mucha emoción como hablar de todo esto, porque no sé, pienso mucho que quizás los niños y niñas y niñes tengan un papel fundamental en esto. Claro, la lectura de las niñas en términos de ciudades es increíblemente potente a la hora de poder juzgar o no como cuerpas en la calle. Y pienso que quizás, no sé, cómo poder vincular infancias y la juventud como dentro de estos planes, como desde la comunicación con Juli, desde Gis y yo, Ángela, como arquitecta, desde Mati como abogada y política, y Daniela desde su lugar, desde el activismo y la lideración social. ¿Cómo podemos vincular las infancias dentro de estos acuerdos para hacerle entender que hay mucho más de lo que se les ha puesto sobre la mesa? Porque no hay educación sexual en Colombia, esto no es una sorpresa. Bueno, yo lo primero que debo decir es que yo pues nunca me imaginaba vivir esta etapa de ser mamá o, sabes, de maternar. Para mí pues no es una realidad, obviamente, o siempre lo pensaba así, porque también eso habla de cómo siempre se nos son negados como la misma experiencia en general de vivir, ¿no? Todo lo que cuesta vivir para una persona trans, ¿no? Y para hacer valer y respetar su identidad en los trabajos, en la ¿sabes? Como en lo profesional, en lo laboral, en lo académico. Y pues eso es un ejercicio súper desgastante porque es como tratando de justificar tu vida todo el tiempo. Entonces, se me fue la paloma. Entonces, ¿cómo pensar en estas ideas de maternar? También siempre nos han dicho, o siempre hemos tenido el mito, que por ejemplo, por tener procesos hormonales somos personas infértiles o estériles. Entonces, como que yo siempre me imaginaba una vida siendo infértil, ¿sabes? Como que yo nunca me imaginé que iba a poder tener la oportunidad de estar en embarazo, de quedar en embarazo junto con mi pareja, pues que es un hombre transgénero. ¿Sabes? Como que yo nunca en ese momento, o sea, no me imaginaba ni siendo mamá de cuidar plantas, porque no, ¿sabes? Como que esos ejercicios en general de tener la responsabilidad de otra persona, siento que es súper costoso, doloroso, ¿sabes? Hay unas cosas que son difíciles y que además lo que tú construyas sobre esa persona, pues es lo que va a hacer a futuro, ¿no? O va a tener esas bases, van a estar ahí. Entonces, por eso es tan delicado pensarse en la crianza de otras personas cuando uno tiene tantos dolores, tantas frustraciones, como tantos miedos encima, ¿no? Y también temores a ser violentada, asesinada. Entonces, como que uno nunca piensa como un proyecto de vida ser mamá. O eso nos ha enseñado también la sociedad, ¿no? A no pensarnos en ese tipo de posibilidades. Entonces aparece Luciana como, pues, o sea, como una oportunidad, luego de que
de que la ginecóloga le dijo a Max que pues su útero era un sitio inhóspito para tener bebés, o sea, como no había ninguna posibilidad de que Luchi existiera. Entonces ella como que se salta todas estas barreras y pues está, y luego pues está todo el miedo a tener que maternar sola, hacerlo en medio de tanta dificultad, sin una estabilidad laboral, económica, ¿sabes? Sin tener una casa, o sea, como en medio de unas cosas que uno pensaría para tener un hijo. Y en medio de esas situaciones tener una hija, pues a mí me llenó pues, de muchos miedos y cuestionamientos, también de mi posición como educadora, activista, ¿sabes? Como que yo tengo unos procesos y me muevo muchísimo en muchas cosas porque amo estarme moviendo y estar en muchos procesos. Y luego pues está esto de ser mamá con lo que entra uno a mediar de, pues, oye, no puedo ir, ¿sabes? Porque tengo que cuidar a Luchi, porque tengo que estar pendiente de ella. Entonces eso hace como que muchas cosas en lo profesional pues también se vean afectadas o, ¿sabes? Como tratar de ser buena en tu trabajo y al mismo tiempo ser buena mamá es un reto muy difícil, porque si eres como muy buena trabajadora es porque estás dejando a tu hija mucho tiempo sola, no compartes con ella y te pierdes muchas cosas de su vida, de su crecer, ¿sabes? De hablar, de verla caminar y no estar ahí, como luego también uno se siente súper mal. Como que es un tema también muy mediado por la culpa, ¿no? El maternar también es una forma, sí, como maternar también es como a veces unos actos súper violentos en las formas en cómo hay que vivirlos o como tenemos que asumirlo muchas veces. Y eso siempre me ha cuestionado y me ha dolido y me ha frustrado y he llorado y luego pues como recapacito y pienso y siento que a mí lo que me da fuerza pues finalmente es ver a mi hija, que ella me diga que me ama y que me abraza y me llena de besos, pues es lo que me da fuerzas para seguir claro. Adelante todo el tiempo, ¿no? Y de pensar también cómo construir una propuesta educativa distinta, transfeminista, ¿no? Como pensar también en una educación diferente, sin religión, ¿no? Como sin estas cosas religiosas que tanto daño han hecho a tantas generaciones, como pensar una educación sin ser sexista, ¿sabes? Como unas cosas que no pasan a veces, por ejemplo, cuando uno no se busca literatura, pues hasta ahora está sucediendo, pero en general uno a veces busca literatura infantil y siempre pues está una cosa ahí de clase, del niño es blanco, rubio, ¿sabes? Como de unas cosas ahí, de unos estereotipos y estereotipos. Entonces que uno dice como miércoles, ¿cómo le enseño sobre el cuerpo? ¿Cómo le enseño sobre otras cosas? Entonces terminamos también como transbiscochando los libros, leyéndolos distinto, poniéndoles otros finales, ¿sabes? Donde ella siempre, pues, la que rescata o la que hace o la que es la poderosa. Y siempre pensamos en otras cosas así, distintas, pero es todo un reto. Y luego está, pues, en lo social, ser mamá. Por ejemplo, yo me acuerdo al principio me pasó algo súper doloroso y era como que una señora que además nos odiaba mucho de ahí donde teníamos la sede, me ve con un coche negro que tenía, que parecía el Batimóvil, era grandísimo, y me dice que yo qué traía ahí, que si yo traía ahí un perrito. Entonces para mí fue súper doloroso porque qué más puede cargar una travesti en un coche si no es un perro, ¿sabes? Entonces como, no, yo como cogí, lo abrí con la rabia y yo le dije, no, es mi hija. Y decirle a la gente que es la hija, entonces piensan que yo, este bebé me lo robé, que alguien me lo regaló, que yo lo adopté, ¿sabes? Como, porque yo nunca podría ser mamá. Entonces es como todas estas cosas de pelear contra eso, o sea, que si no me legitiman ni siquiera como mujer, y a mí igual me importa un culo, pero, o sea, tampoco me legitiman como madre, o sea, menos, ¿sabes? O sea, es como ser mamá y travesti, de hecho, tú piensas travesti, nunca lo asimilas con un bebé, ¿no? Es como todo lo contrario a pensar en el cuidado de un bebé en una travesti, y además puta, artista, punkera, ¿sabes? Re loca, del Santa Fe, como que nunca pensarías que una persona así pudiera hacerse cargo de cuidar y criar a un bebé. Entonces, como que todas esas cosas son súper dolorosas, como tener que asumirlas y enfrentarlas, pero también resolverlas, ¿no? Y aprender un resto de eso y como decir, o sea, para mí finalmente es un ejercicio para mí de cuestionarme esas formas en cómo se materna en general, de cómo históricamente le ha tocado a nuestras madres y a nuestras abuelas y en general, ¿sabes? Como que uno empieza a entender y a dimensionar también ese rol de lo que es ser el papá o de que es ser mamá, ¿no? Y de cómo se conecta con eso.
sí, como que es un gran aprendizaje. Y siento que, por ejemplo, pasa otro, y es que en el derecho a la ciudad, habitar con un bebé es horrible. Horrible porque ni siquiera espacios que son destinados para, no sé, que los bebés estén en disfrute como un parque infantil, pues está lleno de colillas, ¿sabes? A mí me ha pasado en situaciones donde ella ha cogido colillas de los parques pensando en que son piedras y pues el susto que está detrás de que se meta eso a la boca, ¿sabes? Como esa angustia, además porque pues no fumo cigarrillos, como que por eso me da tanta rabia. Y está también el popó de los perros, ¿sabes? Como que no hay un derecho a la ciudad para los bebés, entonces uno todo el tiempo está, cuidado, ven, no te vayas a ensuciar, no sé qué, ¿sabes? Como que no puede untarse de tierra sin estar pensando en que hay un bollo de perro por ahí, porque alguien fue muy mal vecino y no quiso recogerlo. Entonces, y como también están, no sé, en los parques o las calles, ir en un coche por las calles y luego, ¿sabes? Es como un caos. En general también como es montarse a un sistema de transporte con un bebé es horrible. O sea, hay unas situaciones en general muy violentas sobre los bebés y sobre lo que la gente piensa sobre los bebés. O sea, como que yo siento que hay como una niñofobia toda loca de muchas personas, ¿sabes? En general, no, para buscar una casa, pues no te arriendan con bebés, hay sitios donde no le arriendan a personas con bebés o con hijos, entonces eso también es otra limitación, pensar, por ejemplo, en hasta con los mismos amigos, ¿sabes? Como que a veces la gente en general pasa dos cosas, o estás en la calle tú parchada rumbeando en una discoteca y te preguntan por tu hijo como si uno no, como, ay, ¿con quién lo dejó? ¿Sabes? Como una cosa ahí súper que cuestiona como tu maternidad, como con quién lo dejaste, como así que haces acá en la discoteca, si tú ahora eres mamá, como si uno no tuviera, o sea, como si uno por ser mamá ya deja de ser persona y ser humano y todo lo demás. Y es como un desprendimiento muy fuerte desde mi ser para ser mamá, y como en lo social. Y luego también está esta cosa de cuando hacen planes, no se piensan en los bebés, en espacios seguros para los bebés, ¿sabes? Como desde la alimentación, la calidad del aire, bueno, en general, como muchas cosas no están determinadas. Entonces, pues finalmente, pues uno a lo que va haciendo, pues es alejarse de estos espacios o de estos círculos de participación porque no hay cabida para ti y tu hija. Entonces, como que sí, realmente es muy difícil y siento que son temas por trabajar, porque además, ¿sabes? Como maternar también, hay un dicho que dice que para criar un bebé se necesita toda una tribu. Y yo sí creo que eso es muy cierto, pienso que realmente es muy cierto porque pues uno se agota, ¿sabes? Cuando eso solamente está como a la cabeza de una sola persona, pues es un desgaste físico, emocional, sí, y que además es no solamente tener, por ejemplo, en las formas de calidad de vida, no solamente tener que pensar en cómo voy a criar a mi hijo bien, sino que además debo salir a trabajar para poderle alimentar, para pagar la renta de la casa, para pagar los servicios, ¿sabes? Entonces es como, es realmente muy difícil, o sea, y siento que la maternidad sería linda si se experimentara de formas más amorosas, más cuidadosas, de un cuidado colectivo, donde otras mujeres y personas, amigos y familiares, pues te apoyen y te rodeen. Esta sería una forma amorosa de poder maternar, ¿sabes? Sin que se vuelva un ejercicio violento, solo porque no tienes las mismas oportunidades y sí. Te aplaudo, Daniela, de verdad. Tú eres un ejemplo wow. Y de verdad, yo aquí voy a decir ante todo lo que acabas de decir 3 cosas. Una, que precisamente no somos sujeto político dentro de lo que debe de ser, pero sí creo que deberíamos de hacer un aclamado político dentro de lo que somos como mujeres trans, ¿no? Para mí la herramienta dentro de lo que está sucediendo ahorita, por lo menos aquí en Ciudad de México, es que, pues, no solamente fui la imagen del Tribunal Federal Electoral para que todos los partidos de México tuvieran una inclusión trans o de diversidad obligatoria, que eso ya cambió mucho, ¿no? Segundo es que probablemente, igual que Mati, también va a tener que poner aquí encima mi girasol, porque estoy en un plano de negociación de que si entro a la política, también voy por el Partido Verde de México. Entonces, eso puede ser ahorita algo como importante. Lo otro es que vienen 2 noticias bien importantes, y es que las voy a decir por primera vez. Una,
Llevo 2 años sin hormonas y que obviamente eso no me quita o me da algún privilegio, por lo cual también voy en los mismos planos de maternidad que tú, Dani. Entonces, prontamente, esperemos que todo se dé para que puedas resultar así. Segundo, pues digo, obviamente aquí hay como mucho señalamiento porque no hay educación, ¿no? O sea, a ver, Yetlen, ¿eres trans pero no te gustan los hombres? Yo no. Obviamente identidad de género no significa orientación sexual y pues yo siempre he estado con mujeres y soy feliz con mujeres, ¿sabes? Y que precisamente por ese sentido transfeminista y la interseccionalidad que llevamos a nivel político, lo que me está dando es sinergias y alianzas hacia lo que tú estás viviendo ahorita, no solamente como mujer trans, sino como mujer cis, como mujer indígena, y es precisamente tú una valorizar todos los derechos hacia la mujer, y que la mujer no tiene una situación activa económica, violencia doméstica, requerimientos de sustento, es decir, hay cantidad de temas que por lo menos yo lo estoy utilizando como estrategia para poder unirme a las mujeres y que las mujeres entiendan ese concepto, y de ahí ya lo único que tengo que meterme es simplemente medio discutir con las TERFs y ya, pero prácticamente es nada más tratar de hacer una alianza entre mujeres porque mujeres somos todas. Y ese es la partida dentro de lo que yo ahorita estoy trabajando mucho, no solamente a nivel de empresas, sino a nivel de foros de solo mujeres, donde la idea es como recabar e ir dando como opciones que sean válidas para que no se viva lo que tú estás viviendo, Dani. Y esa es la idea. No, increíble. Pues es que yo lo pienso como desde las experiencias más cercanas que tengo. Una de mis tías tiene una bebé de 2 años y nada, esto es completamente cierto en términos de que incluso desde la ciudad, desde infraestructura en términos, llevar un coche es un lío. Como llevar un coche es un lío porque las calles no están pensadas No en hay andenes. términos de... Cambiar un bebé en un baño, eso es cambiar un bebé. Además, es una cosa súper machista porque los cambiadores de pañales están, cuando hay, están en la zona de los baños de mujeres. No hay cambiadores de baño. O sea, sí, como huevonadas como esa, pero como esas 10.000 cosas en la ciudad. Se debería pensar en los baños que no tuvieran género, como lo estamos haciendo aquí en México, y espacios comunes que va a ser para las personas no binarias o personas trans de esta manera, en el sentido de maternidad, yo lo pondría en un espacio totalmente neutro. Total. Y acá en los comentarios hay uno en el que mencionan llevar ruedas, llevar una silla de ruedas. Esto en términos de ciudad se convierte en un acto de lucha constante para personas que tienen movilidad reducida. Y yo sé que Daniela tuvo experiencias en términos de esto, pues debido a una lesión que sufrió recientemente, pero pienso que es importante que las ciudades comiencen a ofrecer desde su planificación, desde su entendimiento en términos estructural, comiencen a ofrecer medidas para esto, porque sencillamente no es justo para nadie que tenga que sufrir múltiples y diversas violencias a lo largo de un trayecto que puede hacer solo ir a trabajar o ir a estudiar o sencillamente buscar tu sustento, tenga que estar colmado de una cantidad de zancadillas urbanas, como si esto fuera una pista de atletismo en la cual tienes que demostrar tus habilidades para sortear por ciudades que no son amables con tu corporalidad, por tu corporalidad que está tajada por una cosa interseccional, que no solo es tu corporalidad diversa como mujer trans, que no solo es tu vivencia como madre, no solo también es
una condición en la cual tuviste que usar una silla de ruedas por un periodo de tiempo, como que hay una cantidad de cosas que se van sumando que nos hacen dar cuenta de que las ciudades no se han pensado en términos de abrazar diversidad en términos corporales, porque hay muchas otras cosas que son necesarias repensarse en términos de ciudad. Y la verdad me emociona un montón saber que es posible ver un futuro más allá del estigma y de la poca visibilidad en términos de mediáticos que se ha dado sobre corporalidades trans. Y nada, qué emoción. Y ver a Lu ahí me llena de mucha esperanza. O sea, me llena de muchísima esperanza para mí, de verdad. Y no sé, pienso ahora que... ¿Ibas a decir algo, Gis? Perdón. Sí, que yo creo que hay como posturas privilegiadas, o sea, es decir, o sea, se me hace bellísimo lo que acaba de decir Dani y no tiene ni la mitad del concepto de lo mejor que es que, por ejemplo, Dana Sultana, que también estuvo en el mismo caso, pues simplemente se está sacando selfies encima de un yate con su bebé, ¿sabes? Y es como esa parte que no es como pareja y que se vuelve mediática, que creo que sí debería de haber como algo que esté como establecido, ¿no? Y no tiene que ver el hecho de que una está en Nueva York y la otra está en Colombia, sí, la verdad sí tiene mucho que ver, pero también tiene mucho que ver con el sentido cultural y de lo que se le da al entendimiento de la sociedad y que se rompan esos estigmas, que hay diferentes formas de ser madre, hay diferentes formas de maternidad, hay diferentes formas de ser mujer como diferentes formas de ser mujeres trans. Entonces, creo que eso es lo que la sociedad tiene que llegar a entender y aprender, que no hay una postura privilegiada. La postura privilegiada es a partir de la cultura y el respeto. Y eso es solamente lo que se necesita como transmitir dentro de lo que podemos hacer como imagen y mensaje, que es mucho más importante que pues hoy en día ante la pandemia no es posible que tú te estés sacando una foto o estés sacándote una selfie estando en una posición privilegiada cuando del otro lado se está suicidando gente por la pandemia. Entonces, esa parte de que yo sí comulgo con la parte de que menos ídolos, menos influencers y más artistas, ¿sabes? Porque creo que lo que hace falta, que si vas a dar un mensaje, pues que sea un mensaje conciso, algo que tenga una intención, que sea algo agradable, ¿no? El hecho de que simplemente te esté sacando algo que es totalmente superficial y que además que hay cantidad de influencers que cada vez se autocreen esa misma política de que si creen que están en la luna y le hacen creer a la gente que está en la luna, ¿sabes? Entonces, la verdad, eso es algo que se me hace tan aterrante porque cada vez lo estamos viendo más y que de verdad, ¿dónde quedan los valores humanos? Ya ni siquiera hablemos de una situación de diversidad o una situación de mujeres trans. Se vuelve tan superficial en que, pues sí, los mismos influencers no están dando ni siquiera los mensajes que son o que deben de ser para lo que ya se vuelve de forma mediática algo que es una improbabilidad de subsistencia o que también utilizan los medios para poder volar como estrellitas y que, pues sí, la verdad es que desafortunadamente el mundo está valorado en likes o en follows, que eso no debería de ser así. O sea, para mí, por ejemplo, Dani se debería de merecer miles y miles de aplausos, ¿no? Y más allá de lo que son los followers o que deben ser los likes, es simplemente lo que acaba de decir, para mí es más que básico y requerido para que una sociedad cambie. Y eso debe ser como un emblema, más allá, pues que, digo, conozco a Dana, pero pues Dana se está sacando fotos encima de un yate con su bebé, ¿sabes? Entonces, pero es esa dicotomía que es como muy complicada. No sé, ¿cómo lo ves, Mati? No, sí, o sea, no, yo estoy acá viendo a Luchi, que es la niña más tierna del mundo. ¡Hola, Luchi! ¡Luchi! Bueno, no me mira. Pero bueno, es súper tierna, Luchi. No, yo quería como agradecer por el espacio. Yo ya casi tengo que desconectarme porque tengo
que entrara, sí, como a otra reunión súper importante, pero quería agradecer por el espacio, por, pues a todas por la conversación y saludar a Luchi. No, entonces, chao, muchas gracias por el espacio. No, Y Matilda, nos vemos, Luchi. Matilda, de verdad, gracias por atender al llamado. Juli también se tuvo que desconectar por una reunión que tenía programada ahorita, entonces, pues nada, ya también pronto daremos cierre al panel. Yo quería recoger acá unas reflexiones interesantísimas en términos a lo que significa estar hablando acá desde posiciones completamente diversas, en términos de que estamos paradas dentro de, sí, esferas que, como lo mencionaba Matilda, pues ejercen fuerzas a través del lenguaje, en términos de que a veces es complejo entenderse entre disciplinas. Creo que se podría hacer un llamado acá que es importante comenzar a llevar a cabo desde la política, desde la arquitectura, desde el activismo, y es comenzar a vincular personas desde muchos lugares, desde muchas posiciones para enriquecer estos espacios. Y nada, yo la verdad estoy muy contenta con su participación acá, estoy pensando en muchísimas cosas que creo que también es parte de lo que significa como comenzar, bueno, como un proceso de reconocimiento y de verlas a ustedes, nada, me llenan de muchísima fuerza. Verlas a ustedes de verdad me genera mucha emoción, mucha esperanza, y de verdad quería agradecerles por todo lo que han hecho, de verdad. No, gracias a ti, Ángela, por haber buscado este tipo de espacios que creo que es bueno, que ojalá se repitan y que podamos hacer como muchas cosas en conjunto, y creo que es lo que hace falta. Muchas gracias por esta invitación, qué rico compartir contigo, Girlen. Tú sabes, también te sigo, soy admiradora tuya de tu trabajo, y bueno, y nos seguimos por redes. Y nada, maravilloso de poder compartir este espacio contigo. Un abrazo enorme, enorme, enorme. Un abrazo. Oigan, deberíamos armar como un grupo de este chat, por lo menos para que estemos en contacto y podamos como intercambiar cosas, ¿no les parece? Total. Claro que sí, claro que sí. Súper encantada. Gracias, muchas gracias por el espacio. Nos vamos a ir a tomar sopita de auyama. Buenísimo. Qué rico. Qué rico, qué envidia. Chao, Luciana. Chao. Y chao. Besos. Bueno, Besos, la espero yo. Gracias, por allá iré. Seguro nos encontramos. Vale. Va. Sí, vamos a ir. Chao. Chao. Ángela, nos vemos entonces. Creo que fue como un buen foro. Bueno, ya te repito, creo que vale la pena por lo menos que estemos como en el grupo de lo que te decía, y que pues esté Juli, que esté también Mati, y pues bueno, yo a Mati la tengo como en 3 grupos, pero bueno, el caso es que estemos a partir de este foro, y que pues que no se quede nada más acá, sino que podamos como hacer muchas cosas y podamos como intercambiar ideas, podamos como compaginar. Creo que es lo que vale la pena de estos foros, pero de verdad muchísimas gracias. No, a todas las personas que se conectaron a través de YouTube, también muchísimas gracias por estar ahí, por estar pendientes, por estar escuchándonos. Les invitamos ya a el último panel, que comenzará en unos 15 minutos, Territorios Feministas, y les esperamos ahí. Muchísimas gracias por su apoyo. Hasta luego, chao. Listo, Ángela. Hasta luego a todos. Chao a todos.